Buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo 3 y estamos conformados por mis compañeros Cordero Valle, Jesús Alberto, este, Telles Camacho, Arturo, Vitela Castro, Kervin Irving y yo, Arriaga Alvarado Emanuel. A nosotros nos corresponde la primera mitad del segundo capítulo del libro Las claves semióticas de la televisión. Y pues bueno, empecemos. Para empezar, les voy a hablar del texto discursivo o el texto narrativo. Ambos, el discurso y la narración, están unidos por ser una forma de enunciación que se concreta en enunciados. Antes es necesario saber qué es el enunciado, y este es, de acuerdo al diccionario de Oxford, una exposición breve y sencilla en la que se comunica con palabras una idea. Entonces, el discurso y la narración son dos planos distintos que ocupan a la enunciación para expresarse. Siguiente diapositiva. El primer plano o mecanismo es el del discurso, o como Harold Weyrich lo ha denominado, es el mundo comentado. Esta es una dimensión de la enunciación en la que participan necesariamente un enunciador y un enunciatario, que prácticamente se trata de un emisor y un receptor, respectivamente. Además, esta enunciación se da en tiempos verbales que corresponden al presente y al futuro, en primera y tercera persona. Aquí se enuncia de forma que parece que nadie está hablando y los hechos se enuncian conforme suceden. Por otro lado, está la enunciación, el segundo plano o mecanismo, que es el del relato o historia, que igualmente Harold Weinrich lo denominó como el mundo narrado. Esta es otra dimensión de la enunciación en la que se necesita un narrador, que será aquel agente que relate los hechos de la historia que se pretende narrar. En esta se presentan los sucesos de forma lógica y cronológica que se desarrollan por las acciones de los personajes o actores involucrados en la historia. Estos no siempre son humanos, pues como hemos visto en obras del género de la fábula, algunas veces los personajes se presentan como animales con características humanas, realizando acciones que los humanos harían. Siguiente diapositiva. Bueno, el relato, historia y la narración se tratan de un trío de categorías interdependientes entre ellas, que son parte esencial para comprender el plano narrativo. Muchas veces las escuchamos y solemos interpretarlas como si fueran palabras iguales, o sea, como sinónimos, pero la realidad es que son conceptos muy distintos. Siguiente diapositiva. Empezando por la historia. Queda decir que se trata de una reconstrucción cronológica de los sucesos o acontecimientos narrados. Estos pueden ser reales o ficticios y esto no va a afectar mientras que sean verosímiles. Lo que es decir que en el propio contexto o universo en el que se desarrolla la historia, deben los datos estar vinculados unos con otros de forma lógica y creíble para el espectador. Un ejemplo sería cualquier obra literaria, audiovisual o incluso obras de nuestra imaginación o experiencias que cuenten con una serie de eventos articulados de forma lógica, ya sea, por ejemplo, un sueño que hayamos tenido, alguna caricatura, las películas que vemos en el cine, etcétera. Siguiente diapositiva. El siguiente concepto es el de la narración, que eso está más ligado a la enunciación, pues es el acto de enunciar una historia, o mejor dicho, de narrarla. Como ya sabemos, son los hechos, y sin los hechos no hablaríamos de una narración, sino de un discurso nada más. Es por eso que se dice que es el mediador de la historia y el relato. Para que la narración pueda hacer, es necesario que haya uno o más enunciadores que producirán un enunciado o discurso que pretende llegar a uno o varios receptores. Y hay que tomar en cuenta que solo la narración se puede producir el relato. Siguiente diapositiva. El tercer concepto es el relato. Este es el conjunto de elementos y signos que en conjunto significan una historia, pero como mencionaba anteriormente, es producto de la narración. Este apartado lo voy a seguir desarrollando en el siguiente subtema, pero para concluir he de decir que podemos ver que la narración y el discurso están ligados, que no son entes distintos o contrarios, pues para que haya narración es necesario primero tener un sujeto productor y la acción del discurso. Siguiente diapositiva. Ahora sí, el relato, como lo define Gerald Genet, es un discurso, enunciado o texto narrativo. Se trata del enunciado por el cual se narra una historia o la forma en que se presentan las imágenes, la música, la expresión oral, efectos sonoros y visuales, etcétera. Por esto se concreta una historia. Cuando hablamos del relato, hablamos de una construcción significativa, no precisamente del discurso.
por lo que el relato no se refiere a la historia, sino a lo que se vuelve perceptible para los sentidos. Pues la estructura narrativa se organiza por el diseño y la articulación de la historia, así como sus elementos que son los personajes, el narrador, los diálogos y demás, que sirven para comunicar una visión de la realidad que se pretende presentar. Siguiente diapositiva. Para articular todos estos conceptos, les presento aquí una serie de imágenes de un programa de caricaturas en el que voy a ejemplificar los conceptos. Es el programa de Bob Esponja, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Aquí podemos identificar los conceptos empezando por la historia, que tomando el primer capítulo como referencia, sabemos por las imágenes y los diálogos de qué se trata. En este caso, pues nada más les presento las imágenes. Y bueno, en la primera imagen podemos ver pues la presentación de los personajes, el ambiente en el que se desarrollan y así. En el segundo, vemos que dentro de la casa, que está el personaje principal, que en este caso es Bob Esponja, que se está preparando. Después lo vemos caminando así como muy decidido va en camino al crustáceo cascarudo, que es el lugar donde él quiere trabajar. Después vemos que en la siguiente toma hay una toma dentro del restaurante donde vemos muchos peces que están hambrientos, pero como no tienen un chef bueno, un cocinero para satisfacer a todos los clientes, pues entran en crisis. Después vemos que llegaría Bob Esponja y él haría pues toda la comida que hace falta para todos los clientes. Y al final vemos que pues él gana el empleo y al final pues todo se resuelve, ¿no? Y esta sería la historia, o sea, vemos que son una serie de eventos que están de forma lógica y cronológica y nos cuentan una historia que al final termina, ¿no? Este, para el relato, recordemos que se trata de lo que captamos por los sentidos y que es la estructuración de los elementos audiovisuales que sirven como significantes. Regresando a la primera imagen, vemos que se trata de un lugar lleno de arena, con rayos de sol que se reflejan del agua a la superficie de la arena. Y si nos fijamos bien, podemos ver hasta algunas burbujas. Todo esto hace alusión a que se trata de un escenario que está debajo del agua. Además, si han visto el programa, verán que al principio y al final siempre suele sonar una cancioncita que es como de estilo tropical, que sigue haciendo referencia que se trata de un programa que es pues debajo del agua, que tiene que ver con el mar. Y y finalmente vamos con la narración, que en esta podemos apreciarla desde dos dimensiones distintas. Primero encontramos a la narración en la enunciación audiovisual. En la literatura suele describirnos algún personaje, algún paisaje a través de palabras. Pero aquí el narrador nos muestra lo que él quiere que veamos a través de representaciones gráficas. No nos describe el personaje porque ya lo podemos ver, no nos dice con palabras qué es lo que éste hace porque nosotros vemos sus acciones y escuchamos pues lo que los actores dicen, que al final pues es la perspectiva que el narrador quiere que veamos. Pero además dentro del mismo programa podemos ver otro tipo de narrador que no está presente de forma física en el programa, pero podemos escuchar su voz enunciando enunciados que expanden sobre la historia del lugar y los personajes del programa. Este suele aparecer en algunos capítulos y sus apariciones nos dan a entender que dentro del programa existe un ser que está consciente de la existencia y los actos de los personajes y que busca mostrarnos su mundo. Y pues si no saben de qué voz les hablo, pues es la de este clip. Oh, el mar, tan fascinante, tan maravilloso. Aquí vemos el fondo de bikini lleno de vida, hogar de una de mis criaturas favoritas, Bob Esponjoso Pantalón Corto. Claro que vive en una piña, tonto. Y bueno, esta voz pues funcionaría como otro tipo de narrador. Oh, el Y mar. eso es todo por mi parte y los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de las situaciones o funciones narrativas, que estas se pueden definir como las transformaciones que vive el sujeto del acto narrativo y que dan paso de una circunstancia a otra de manera secuencial, jerárquica, progresiva y conexa. Estas situaciones solo son concebibles si se apoya de elementos estructurales del texto, que el autor denomina secuencias. Una secuencia es una estructura de red de relaciones jerárquicas y una entidad respectivamente autónoma dotada de una organización interna que tiene una relación dependiente e independiente con el grupo más grande al que pertenece. La secuencia es la unidad que constituye el texto, conformada a su vez de un grupo de proposiciones que el autor llama macroproposiciones, que están
integrados por un número indefinido de proposiciones. Y la proposición, por su parte, es una unidad ligada al movimiento de doble complementario de secuencialidad y conexidad que la hace conformar el texto. De acuerdo con la perspectiva de Aron, las situaciones o funciones narrativas se expresarían en secuencias integradas a un texto específico. Por ejemplo, hay secuencias determinadas para un relato, y las del relato tendrían la siguiente disposición, que es la situación inicial, la complicación, la reacción, la resolución, la situación final y por último la moraleja. Mientras que el relato cinematográfico tiene otro tipo de disposición de secuencias que les explicaré con la ayuda de la película de Knives Out, Entre navajas y secretos, del director Ryan Johnson. Bueno, aquí vemos el punto de inicio que nos introduce al mundo en el que va a pasar el relato y nos da un contexto de la historia. Por ejemplo, en Knives Out nos muestra el contexto de la muerte del personaje de Harlan e introduce a la protagonista, que es Marta, que era su enfermera, y también nos muestra que la policía está investigando la muerte de él. Después, en la puesta en escena, descubrimos la relación entre el protagonista y los demás personajes y conoceremos las reglas de donde transcurre toda la acción. En Knives Out, el detective LeBlanc, que es interpretado por Daniel Craig, le pregunta a cada uno la relación que tenía con Harlan y la relación que tenía con Marta. Después sería el punto de giro o quiebre, que es una acción que rompe con el inicio de la película y desencadena una reacción que se irá viendo en el desarrollo y desenlace de la cinta. Y les voy a poner un clip de la película, que es, bueno, un clip del punto de giro o quiebre. All my assets, both liquid and otherwise, I leave in their entirety to Marta Cabrera. My entire ownership of Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety to Marta Cabrera. The copyright of its catalog, likewise, I leave in its entirety to Marta Cabrera. No. That's not, No. no, that can't be. No. Can I see that, please, Alan? That's right. Please. This can't be legal. It's right. He's been, Oh my God. he's been. Aren't there safeguards? It was a mistake. I don't know what to say. We're his family, so. It's not possible. There's safeguards against this. Right. Fine, something. I think, Alan, listen, in his final he was days, on he was on a medication. great deal of medication. All right, He morphine. wasn't, I mean, I don't know. Alan, you can take this piece of paper and shove it right up your ass and get out. And you cops, too, out, right now. And Linda? No, Richard, we need to talk. We need to fight this thing. We're not going anywhere. I said get out. We are the Thrombies, goddammit. This is still our house. Oh, sorry. Likewise, the house at 2 Dearborn Drive and all belongings therein, I leave to Marta Cabrera. Oh, you little bitch. You little Linda? bitch. Did you know about All my assets, both liquid and Bueno, en este clip podemos ver que es la repartición, es la lectura del testamento de Harlan y resulta que todos los bienes van para Marta, lo que desencadena que todos los miembros de la familia se vayan en su contra. Y también una escena antes de eso, el detective LeBlanc explica por qué él está ahí, que es porque alguien lo ha contratado para resolver el supuesto suicidio, pero no sabe quién es ese alguien y sospecha que quien lo ha contratado tiene que ver con su muerte. Y después en el desarrollo vemos a partir del punto de giro se desarrollan todas las secuencias de este y empieza a desarrollarse como tal la historia. Y esto nos da que en la película nos da que a partir de que Marta resulta ser la única beneficiaria del testamento, se siente culpable porque cree que por ella murió
Harlan, mientras que el detective sigue investigando la muerte y Marta intenta cubrir sus huellas, lo que nos lleva al clímax, que es el momento culminante de una secuencia o el momento de más interés o emoción de la película. Que también tengo el clip. You return, careful to avoid the gate's security camera range, then on foot up towards the house. You sneak in up the trellis so as not to be seen by the rest of the family who are still having their party downstairs. What you need to do will take moments, but it is essential that you are alone and undetected. You knew what medications Harlan took. You knew what Marta would be injecting him with that night. And you knew if Marta was responsible for his death, even unintentionally, the Slayer rule would nullify the change will and you would get your share back. You used the syringes in the kit to switch the liquids in the 2 medication vials. And, as a final precaution, you took the naloxone, the life-saving antidote. No, that's impossible. It is the truth. Hand me that vial of morphine. I'll show you. If he did that, if the meds were switched, then when I got them mixed up, I accidentally switched them back, so I gave Harlan... The correct doses, yes. But not accidentally. I taped over the label of these 2 vials. The vials themselves are identical. How'd you know this was the morphine? I just knew. You knew. Y ya esto nos da con el detective LeBlanc, que por fin resuelve todo el misterio del suicidio de Harlan y comienza su monólogo, descubriendo que quien planeó todo era el nieto de Harlan, que es Ransom Trombley. Y esto nos lleva al desenlace, que es cuando concluye la historia. Que en la película, ya que se resuelve todo este asunto, todos los bienes pasan para Marta y toda la familia le ruega que se los devuelvan. Y la última escena concluye con Marta levantando una taza que dice: "Mi casa, mis reglas", que quiere decir que nunca no les regresó los bienes. De todas esas, la más importante es el punto de quiebre o complicación, ya que es una acción que determina toda la historia del filme, que se plantea en el desarrollo y en la resolución. Van Dyck llamó al conjunto de la complicación y resolución como el suceso del filme. El suceso tiene lugar en una situación determinada, en un tiempo y circunstancia a la que la llama marco. El marco y el suceso conforman un episodio. No. Y conforman un episodio y dentro de un marco se pueden dar varios sucesos que estos conformarían una serie de episodios que se definirían como trama. Las categorías de complicación, resolución, marco, trama, episodio y trama constituyen lo más importante del texto narrativo. Después vendría los aportes de Vladimir Prov, que fue un estudioso ruso que a partir de un estudio de cientos de cuentos logró ubicar un total de 31 secuencias que denominó funciones. Las funciones es la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de la intriga. Por ejemplo, estos pueden ser la partida del héroe, que el héroe derrote al villano, entre otras más. Ahorita les pongo en el chat un link para que vean la lista de 31 funciones. De aquí destacó que las funciones en un cuento son limitadas y que por más que haya muchísimos personajes, las funciones se pueden repetir en diferentes de ellos, considerando a los personajes como elementos variables y a las funciones como
como elementos permanentes o constantes, por lo cual nos da que en el estudio del cuento la única pregunta importante a saber es qué hacen los personajes. Aquí entra otro diferente esquema hecho por Daniel Prieto Castillo en un análisis de los relatos y ofrece el siguiente esquema que ha sido utilizado en videojuegos como Mario Bros. O en la primera película de Star Wars, que es, nos presentan la situación inicial estable, que en Mario sería un día normal en el Reino Champiñón, después la ruptura de la situación inicial por la presencia de alguien externo a la comunidad, que en Mario sería Bowser. Después el daño, que sería el rapto de la princesa Peach en Mario, o en Star Wars el rapto de la princesa Leia. Después la presencia del héroe, que ahí nos mostrarían a Mario, o en Star Wars a Luke, y después nos presentarían la delegación del héroe para reparar el daño, o sea, la misión para rescatar a la princesa. Después nos presentarían la lucha contra el villano, que sería Mario contra Bowser o Luke contra Darth Vader, o también se puede considerar la batalla en la Estrella de la Muerte. Después la victoria, que sería cuando Mario rescata a Peach, y una recuperación de la situación inicial, que sería un volver al reino champiñón y que siga la vida como antes. De este es importante destacar a los de ese esquema es importante rescatar a los personajes, que son una representación de algo o alguien que se manifiesta como agente en un espacio determinado y que gracias a esto ya nos acerca al mundo en el que se está narrando esto. Y solamente con los personajes sería viable la construcción de la historia, ya que el mundo ficticio solo existe en función a los personajes, a lo que los personajes creen que son las cosas. Aquí hay que recuperar al autor Roland Barthes, que decía que en la tragedia griega no existían personajes, sino solo se conocía actores, y que es a partir de la novela burguesa en el que se instaura el personaje. Es importante enfatizar este punto, ya que un personaje no es necesariamente la imitación de una figura humana, ya que el personaje simplemente es una construcción o un recurso narrativo que se representa antropomórficamente, aunque no necesariamente, ya que los personajes en realidad son solo signos. De ahí el autor cita la frase de que los grandes personajes están destinados a sobrevivir a los actores que los encarnaron y a los creadores que le dieron vida. Aquí también entra la definición de Jesús García Jiménez, donde dice que el concepto del personaje no es solo literario, ni tampoco completamente antropomórfico, y que tampoco depende de un sistema semiótico determinado. El personaje, por lo tanto, es una construcción del texto como una reconstrucción del lector, oyente o espectador. Por lo tanto, depende de la historia que sea narrada, conlleva diferente ser, hacer, querer, saber del personaje. Por ejemplo, en las fábulas se usa mucho el recurso de un animal como personaje en una historia. En la ciencia ficción se utilizan robots o androides y en lo sobrenatural fantasmas. Y cada personaje del relato está representado por un conjunto de marcas discontinuas o dispersas que el autor denomina como etiqueta semiótica. Y estas son los 6 tipos de marcas semióticas, que es la recurrencia, estabilidad, la riqueza, la extensión, la pertinencia y la eficacia. Y ahora va mi compañero Arturo explicándole la tipología del personaje. Bueno, hola. Yo les voy a hablar acerca de las tipologías de los personajes y el personaje en el modelo actancial. Así que comencemos. Las tipologías de personajes, recordando lo que dijo mi compañero Kelly, los personajes son signos que ayudan a la construcción de una historia. Así que, bueno, siendo así que los personajes en cuanto a signos se clasificarían en personajes referenciales, deícticos o conectores y personajes anarfóricos. La siguiente, Kelly. Los personajes referenciales son los que nos remiten a la cultura, a unos roles y usos claramente reconocidos
por el narratorio. Encontraríamos varios tipos de personajes, siendo los personajes históricos, hablando como personajes como Edipo, el Quijote, Drácula, personajes mitológicos como Zeus, Ravana, Osiris, Thor, personajes alegóricos como la justicia, el amor, la victoria o la derrota, personajes sociales como el antisocial, el gángster, el popular o el nerd, así como se representan las imágenes. Esta tipología podría ampliarse para hacer la obra un poco más representativa. Tienen una significación cultural y producen, bueno, cuando son reconocidos, producen un efecto de realidad. La siguiente que... los personajes décticos o conectores nos remiten a la dimensión pragmática. Son aquellos indicios de la presencia del autor, del lector o de sus delegados en el texto. Estos son como los personajes portavoz, como los coros en las tragedias griegas, los interlocutores de los diálogos socráticos o los narradores en sí. Bueno, esta tipología, resulta clave para la descripción y comprensión, digamos, correcta de las narrativas de la neotelevisión. No sé si puedes poner un ejemplo. En la siguiente, se supone. Así. Donde se construyó el Partenón para adorarla. Oh pueblo, escuchad la historia del nacimiento de la diosa Atenea, gestada a su pesar por el gran Zeus, tras devorar... Bueno, ese sería un ejemplo. La siguiente. No, la siguiente. La siguiente. No, espera, pausa. Bueno, esta tipología nos ayuda para la comprensión correcta de las narrativas de la neotelevisión, ya que estas tienen ayudas como las voces en off, los comentarios y las instrucciones de narradores o del mismo público. No sé si han visto los Looney Tunes cuando pasan al coyote y el correcaminos. Muchas veces en la caricatura de repente salen letreros, por ejemplo, de peligro, y existe un narrador que dice como peligro. Bueno, si no, aquí les dejo un ejemplo donde se muestra que el narrador es una parte importante de la caricatura. El correcaminos y el coyote en peligro a cualquier velocidad. Velocímetro. 275.6 millas por hora. Espíritu del Acme. 386.4 millas por hora. Botas imantadas. De camino a 300 pies. Freno de emergencia. Cerrado. El correcamino. No sé si aquí se dio a entender cómo
este narrador nos ayuda a tener una comprensión mayor de lo que está pasando en la caricatura. Bueno, ahora hablaré de los personajes anafóricos. Estos desempeñan el papel de signos. Son los ordenadores del relato y utilizan signos mnemotécnicos del lector, oyente y espectador. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es la mnemotecnia? Pues la mnemotecnia está basada en la memorización y a tener que asociar mentalmente la información con datos que ya son parte de nuestra memoria o de nuestra práctica cotidiana. Bueno, estos personajes son predictores o bien tienen memoria y además pueden ser elementos con función organizativa y cohesiva. Gracias a los personajes anafóricos, la obra se cita a sí misma y se construye como una especie de tautología. Estos personajes van a tener una importancia significativa en el desarrollo de la historia, ya que, bueno, van a facilitar la interacción entre los agentes de acción o actantes, los diálogos entre estos, la descripción y el ejercicio narrativo del narrador. De la siguiente. Y bueno, el personaje en el modelo actancial. Gremias propone una de las tipologías más elaboradas que nos remitan a los personajes. Esta teoría va a considerar el personaje como una entidad sintáctica y semántica. Estos personajes se definen y se caracterizan por la relación que guarda con los otros y por los ejes semánticos en los que se encuentra. En pocas palabras, esta clasificación no le interesa tanto saber quiénes son los personajes, sino sobre todo en determinar qué hacen estos personajes. De allí su denominación de actantes. La siguiente clip. El actante. Este es el que realiza o sufre el acto, independientemente de cualquier determinación. Y no es lo mismo que el actor, ya que el actor, en cambio, nos ubica en el mundo de una representación semántica y de la mímesis o interpretación audiovisual, pero no en el sentido de remitirnos como, por ejemplo, a un actor o actriz profesional como Robert De Niro o Scarlett Johansson, sino como un constituyente del relato con capacidades para representar los denominados roles temáticos. Estos son los roles temáticos que serían cualificaciones. Un personaje que interpreta el rico, el pobre, el tierno, el aburrido. Atributos, por ejemplo, como ser el burgués, la campesina, el líder, el comandante. Ocupaciones como ser músico, estudiante, modelo, secretaria, etc. No sé si puedes dar la siguiente. El actor también debe contar con la capacidad de encargarse de los diferentes roles actanciales. Estas son las formas en las cuales un actante cumple su actancia. De actancia de sujeto, objeto, oponente, ayudante, destinador y destinatario. Estas actancias conformarán el modelo actancial, que es a lo que vamos. Y bueno, el modelo actancial es un elemento que nos permite comprobar si el argumento en la obra está bien estructurado. Toma a los personajes y a las fuerzas del relato como actantes. Y bueno, se organiza así. A un personaje, que llamaremos sujeto, le faltará algo. Este sujeto sería el actante 1. A su carencia se dirige un objeto, que puede ser una persona, un objeto o algo abstracto, por ejemplo, la realización personal. Lo curioso aquí es que entre el personaje y el objeto va a existir el deseo, que a su vez ocasiona la creación de 3 momentos o secuencias para que el objeto llegue por fin al objeto, a lo deseado. Las famosas pruebas, aquí es cuando ocurren las famosas pruebas que tienen que pasar el sujeto, y estas serían 3. La prueba del calificante, ¿cuál es? Que adquiere ciertas, según es cuando adquiere ciertas competencias para que el sujeto pueda actuar. La prueba decisiva, que es la que corresponde a la actuación principal del sujeto.
y esta se da cuando el sujeto por fin logra obtener o conquistar el objeto, generalmente después de una serie de retos y confrontaciones. Y pues la prueba glorificante, que es cuando el sujeto ve que su acción es reconocida o sancionada. Hay algo que se opone entre... No, espera, regresate. Ahí está. Hay algo que se opone entre esta situación y así se ocasiona el conflicto. Este es el oponente, que sería el actante 3. Y hay una fuerza que ayuda al personaje, que sería el ayudante y el cuarto actante. También existe un porqué. Para el deseo del protagonista, a este lo llamamos destinador, que es el que motiva al sujeto. Y también existe un para qué. Y la respuesta a la pregunta para qué sería el destinatario. Es quien obtiene el beneficio del objetivo. Bueno, a continuación explicaré el modelo actancial tomando de ejemplo la saga del Señor de los Anillos. Bueno, aquí vamos a hablar del sujeto, que es quien realiza o ejecuta una acción, caracterizado por construirse en el elemento activador y deseante. En El Señor de los Anillos, Frodo será nuestro sujeto, ya que es el que lleva el anillo y ejecuta la acción de destruirlo. Siguiente. Luego seguiría el objeto, el segundo actante. Es alguien o algo que sufre o se beneficia de la acción. Su característica se define por el hecho de ser el elemento deseado o buscado. El objeto claramente será el anillo. Este participará y se beneficiará de las acciones de Frodo, además de tener como objeto principal el destruir el anillo. Ahora sí. El ayudante. Es algo o alguien que facilita la acción para que el sujeto pueda alcanzar el objeto deseado. Aquí tenemos muchos ayudantes, pero dentro de los más destacados, o bueno, los que la producción nos presenta en pantalla, son Gandalf, Aragorn y Sam. Ellos acompañarán a Frodo a cumplir su objetivo. Bueno, el oponente es la contraparte del ayudante en esta estructura sintáctica. Su papel es dificultar e impedir que el sujeto acceda al objeto. Sauron y Saruman, los principales oponentes en esta obra, estarán complicando el avance de nuestro sujeto, o sea, Frodo. El destinador es el actante que nos remite a la fuente u origen de la acción. Tiende a influir particularmente sobre el destino del objeto. Su modalidad más relevante es el saber. Bilbo será el destinador. Él es la respuesta del por qué, ya que, Frodo tiene como objeto destruir el anillo, ya que Bilbo es la fuente de origen y un gran conocedor del anillo. Siguiente. Bueno, y por último, el destinatario. Este aparece como meta de la acción. Es el actante beneficiario. Aquí por último he puesto la comarca, la ciudad de los elfos y Tierra Media, ya que Frodo está haciendo todo esto para que ellos sigan vivos y sigan bien. Este modelo actancial le da una ventaja, entre varias, de tener una gran flexibilidad en la estructura narrativa. Por ejemplo, actores o personajes que en algún momento son ayudantes, en otro pueden fungir de oponentes y viceversa. Todo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando Saruman pensaban que era un ayudante, terminó siendo un oponente. Bueno, entonces podemos decir que un mismo personaje o actor puede cumplir varias o todas las funciones actanciales en un relato. Y hasta ahí me quedo. Bueno, a continuación yo les voy a presentar las competencias y móviles de la acción. Siguiente diapositiva. Para empezar, en la neotelevisión el espectador toma un papel importante como el del actor, que más adelante cobra un poco de sentido este concepto. Y bueno, según Claude Bremont, estos actores son los móviles de acción.
Recuperando una cita de Pereira, los móviles de acción son la posesión de competencias caracterizadoras, al igual que el predominio de actitudes movilizadoras que impulsan a estos actores a actuar. Bueno, después Pereira comenta que las competencias se entienden que son la capacidad y facultad de un personaje para deber ser alguien o para saber hacer algo. Las competencias presuponen que los personajes sean revestidos de características, cualidades, destrezas que les legitimen y habiliten como agentes de acción y de actuación. Siguiente, por favor. Bueno, estas competencias salen antes de una acción o durante el desarrollo narrativo. Estos personajes o actores salen a partir de las competencias canónicas establecidas por Greimas, que son el deber, el poder, querer, saber, que son valores modales que suelen constituirse en estructuras de ese tipo gracias a los enunciados descriptivos de ser y hacer, pero sobre todo encontrar en las estructuras modales del querer ser, del poder hacer, del saber hacer, del deber hacer, del poder ser, del saber decir, o en los valores u órdenes del parecer, del sentir, del creer, del aparentar, de la belleza, de la fuerza, etc. Las competencias que identifiquen características y valores clave de los personajes junto a manifestaciones y valores modales se constituirían en uno de los referentes más significativos a la hora de reconocer, discriminar, valorar, asociar individualmente a todos estos agentes de acción. Así como también se va a contribuir la credibilidad de la caracterización de los personajes, aparte de que lo que hacen o dejan de hacer es lo que los va a calificar y determinar como personajes de cierto tipo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando, Claude Bremont con esta tabla dice que existen 3 móviles de acción. Estos son hedónicos, éticos y pragmáticos. Al mismo tiempo se ven cruzadas por 2 tipos de influencias. Las incitantes, que impulsan a querer un acontecimiento, a emprender una acción. Y las inhibidoras, que impulsan a querer que un acontecimiento no se produzca. Y bueno, por así decirlo, los móviles hedónicos corresponden a la obtención o búsqueda del goce, del placer, de la satisfacción y del disfrute del personaje. Este móvil de la acción que, influido por la incitación, determina la seducción o la intimidación, si es la inhibición de la influencia predominante. Después salen los personajes móviles éticos, que obedecen a una selección hecha por la conciencia de lo que se debe. El móvil de estas acciones implica entonces el deber ser, que conlleva un compromiso del personaje para hacer el bien, para defender los valores y principios considerados positivos por un cierto grupo de individuos a una costa de su propio sacrificio personal. Según Bremont, los personajes móviles pragmáticos contestan al interés del beneficio propio a partir de la necesidad para sacar provecho de una determinada situación, pudiendo llegar a ser el consejo y desconsejo de los hechos movilizadores de las acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el autor Luis Sánchez Corral, en su libro Semiótica de la publicidad, narración y discurso, considera que conjuntamente los 3 tipos de móviles y sus respectivas influencias se obtienen según la terminología de Bremont los siguientes tipos de manipulador, que son el seductor, intimidador, obligador, prohibidor, consejero, desaconsejedor, etc. Lo que parece claro que cualquier tipo de manipulador, precisamente por serlo, conduce al destinatario a la privación de la libertad interpretativa. En esta última parte, Pereira comenta que no está de acuerdo con que exista esa manipulación, ya que a lo largo de toda la investigación recapitulada en el libro,
dice que ha hecho cierto énfasis que el destinador tiene cierta omnipotencia dentro de su rol actancial. Bueno, por otro lado, Pereira en toda esta parte encuentra un nuevo móvil, que no se incluye en la tabla porque pues no es suya, pero dice que encontró uno nuevo que son los móviles emotivos. Los describe como acciones que realizan personajes en un momento de ofuscación, de ira, de temor, que no pueden ser controladas, responden a las reacciones e impulsos del momento, pero que en todo caso pueden ser determinantes en la caracterización del personaje y del recorrido narrativo. Este móvil, por ejemplo, se encuentra en la televisión, en los talk shows, de tipo de narrativas de la neotelevisión, como Jimmy Fallon o Conan. Siguiente diapositiva, por favor. Los ambientes. Bueno, el tercer elemento del relato es el de los ambientes. Según Pereira, el ambiente se definirá como la atmósfera narrativa en la cual interaccionan y se mueven los personajes. Atmósfera que implica, entre otras cosas, componentes y dimensiones espaciales temporales de sonorización, iluminación, cromática, objetualidad, por así decirlo. Los ambientes pueden describirse como escenarios o espacios donde los personajes realizan sus narraciones conforme a ciertos procedimientos de significación dentro de la historia en donde se encuentran. Si esta atmósfera, las narrativas no podían desarrollarse en su totalidad. Y Prieto Castillo dice, digamos que no cualquier personaje se mueve en cualquier ambiente, no cualquiera tiene acceso a ciertos objetos. Existe en primer lugar, según lo que predica el personaje, la necesidad de una congruencia con los objetos y los espacios. Pero además los ambientes sirven para calificar. Si sitúa a un personaje en un contexto de suciedad y desorden, algo quiere decir eso. Y pues, por ejemplo, si uno se encuentra en una imagen, pues, un callejón o una calle sucia, pues se podría intuir que a lo mejor ahí habita una persona peligrosa o un vagabundo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así se forma una unión narrativa funcional de la ambientación. Esta complejidad se ve mayormente en el cine, en muchas producciones y en muchas producciones de la televisión, del videoclip y hasta en la publicidad. Por ejemplo, un ejemplo vendría siendo los premios Oscar, como los efectos especiales, la banda sonora, el vestuario, a los efectos visuales, el maquillaje, a la puesta en escena, siendo un factor clave, siendo todos estos elementos un factor clave en el relato. Pero hablar de ambiente también incluye el tiempo, ya que señala Pereira que si solo se hablara de ambiente, solo se estaría viendo tan solo una parte de toda la riqueza significativa que tiene. Siguiente diapositiva. Bueno, el tiempo también incluye a los objetos. Y estos se representan de forma omnipotente, obteniendo una fuente inagotable de sentidos. Más adelante Pereira resalta que algunas corrientes estructuralistas niegan la trascendencia espacial de la proxémica. En palabras de Greimas y Cortes, la proxémica es una disciplina que sitúa su proyecto fuera de la semiótica discursiva, tratando de analizar las disposiciones de los sujetos y de los objetos en el espacio en una perspectiva que no es ya la de la descripción de la espacialidad, sino la del aprovechamiento del espacio para los fines de la significación. La proxémica plantea el problema de los lenguajes espaciales que utilizan las categorías espaciales para hablar de cosas que nada tienen que ver con el espacio. En otras palabras, es el aprovechamiento del espacio con su organización en el que se desarrollan las narrativas junto a la interacción de los objetos. Pero Pereira da a notar que el pensamiento de Greimas y Cortes destaca a los sujetos, que son depositarios de facultades hermenéuticas e interpretativas. Cuenta que a pesar de que no existe una explicación concluyente de los teóricos por el espacio sobre los factores de la ambientación, dice que es innegable que este elemento sea invalorable. Citando a Garrido, el espacio es mucho más que el mero soporte o el punto de referencia de la acción.
es su auténtico propulsor, siendo el espacio un componente importante en la ambientación, entremezclándose con otros componentes como lugar y escenario. Mike Ball señala que los contenidos semánticos espaciales se pueden elaborar de la misma forma que el de un personaje. Comenta que los espacios pueden funcionar de dos formas en una historia. En esta capacidad, una representación más o menos detallada conducirá a un cuadro más o menos concreto del espacio. El espacio puede también permanecer por completo en un segundo plano. En muchos casos, sin embargo, se tematiza, se convierte en un objeto de representación en sí mismo. El espacio pasa entonces a ser un lugar de actuación y no un lugar de acción. Siguiente diapositiva. Bueno, el espacio se construye con la acción de los personajes para formar la historia. También la atmósfera narrativa es de gran importancia. Por ejemplo, una banda sonora y otros recursos que se incorporan a la imagen, como la misma conjunción de los movimientos de cámara en tiempos y velocidades distintas para determinar una cierta escena, para sostener el ritmo de todo el relato. Y otros recursos que son los encuadres, que hacen la diferencia fundamental entre el espacio representado y el espacio no mostrado. Algunos de estos pues, son los elementos fílmicos, que cuando estos elementos se juntan, al fusionarse con el lenguaje audiovisual, proporcionan una de las representaciones más cercanas a la realidad. En cambio, el teatro son meras representaciones muy limitadas. André Malraux ha mencionado que el teatro es una cabeza pequeña en una gran sala, y el cine una cabeza inmensa en una sala pequeña. Y bueno, en estos elementos fílmicos pues se nota el encuadre de cierto personaje, por ejemplo, y la banda sonora forman una atmósfera narrativa, y esa atmósfera narrativa podrá ser el de una cierta epicidad que complementa pues la totalidad de la historia. Siguiente diapositiva, por favor. Pues Pereira hace una serie de comparaciones con el teatro y el teatro. El teatro se ve limitado a comparación de los sistemas de significación simultáneos que ejerce el cine, ya que es una constante representación del espacio seleccionado. Cada encuadre seleccionado importa para el plano total narrativo, pues no es lo mismo las representaciones estáticas del teatro a los objetos de constante cambio que hay en el cine. Llevando todo al plano de la televisión, la ambientación suele suceder en transmisiones en vivo desde diferentes escenarios, con la participación del público de manera interactiva, con la intervención de personajes para la creación de la atmósfera. Cuenta García Jiménez que la televisión, la espacialidad sintética equivale al montaje cinematográfico, solo que con la particularidad de que puede crear una variada y rica proxémica, que implica, entre otras cosas, no solo distancias físicas, sino sociológicas, psicológicas, ideológicas, estéticas, entre los diferentes sujetos de la enunciación televisiva. Bueno, estos sujetos de la enunciación televisiva serían el enunciador y público, el presentador y concursantes, autor y programador, narrador y actor. El reto de la funcionabilidad narrativa de la televisión consiste en adelgazar al máximo y si fuese posible, romper la membrana sutil que separa el espacio del espectáculo del espacio del espectador. Y a esa necesidad responde la aparición de géneros híbridos como los reality shows, los concursos, los premios, los sorteos, los juegos interactivos, y varios de esos ejemplos pues son pues, los que normalmente conocemos o los que alguna vez hemos escuchado, como son La Voz, 100 mexicanos dijeron, o ¿Quién quiere ser millonario? Pereira resalta que Jiménez encuentra que la diferencia entre el cine y la televisión es que la televisión se centra más en el concepto de espacio que por el concepto de tiempo, ya que al existir rupturas entre el tiempo del espectáculo y el tiempo del sujeto, concluye que el tiempo es determinante para el aprovechamiento de los espacios mentales de la televisión. Entonces se podría concluir que
como existen los comerciales y un tiempo más limitado de entretenimiento a comparación de una película o una serie, la televisión se enfoca en el contenido visual para equiparar la mayor retención posible de un público. Y eso sería todo.